Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado, que hayan podido estar muy concentrados en sus evaluaciones. Hoy es nuestra evaluación de ciencias sociales. Espero que les haya ido muy bien. También pues espero que ustedes hayan podido revisar todos esos datos, hayan podido revisar todas las clases, todos los videos, y pues se hayan dado cuenta que es necesario tener nuestros apuntes y tener pues también la posibilidad de hacer preguntas que nos ayuden a contestar cada una de las interrogantes que surgen a partir de los temas. Como hoy son las evaluaciones, no les voy a quitar mucho tiempo. La idea es que hoy entremos con un tema muy interesante que es la Tierra, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Bienvenidos. Voy a compartir con ustedes pantalla. Recordemos que estamos en nuestro curso de Geografía, grado sexto. Nuestra UTP es la UTP número 22, fecha del 10 al 21 de agosto. Meta de comprensión es comprender la influencia del planeta Tierra como parte del universo y sus principales características. Y el desempeño 2 es construir un informe escrito sobre cómo es la composición del universo y su influencia en el planeta Tierra, ¿vale? Nuestro tema hoy va a ser la Tierra, estructura interna y externa de la Tierra, ¿vale? Primero, vamos a hablar un poquito sobre los movimientos que realiza la Tierra dentro del sistema solar. Nosotros ya hemos revisado los elementos, ya hemos revisado todo lo que tiene que ver con esos grandes y pequeños elementos del universo, ¿cierto? Y entre esos elementos están los planetas rocosos, no los planetas gaseosos como Júpiter y Saturno, sino son planetas rocosos que tienen una superficie rocosa, y encontramos que tenemos 5 movimientos de la Tierra, ¿vale? 5 movimientos que vamos a tratar de explicar, y voy a pedir que por favor repitan el video si no hay uno que a ustedes los convenza o no lo entiendan, ¿vale? Voy a tratar de ser lo más, una explicación lo más sencilla, lo más clara que yo pueda hacer, ¿vale? Tenemos un movimiento de rotación, el primer movimiento, ¿cierto? Espero que también estén tomando nota y escriban las preguntas pertinentes. Tenemos un movimiento de rotación y pues digamos que ese lo conocemos todo. ¿Por qué? Porque pues la Tierra gira en su propio eje y es lo que nos da a nosotros la existencia de día y la existencia de noche, ¿cierto? Entonces, ese lo conocemos porque sabemos sus movimientos y porque pues, son más que evidentes en nuestro día a día. Cada rotación dura casi un día, ¿vale? ¿Cuánto se demora la Tierra en girar en torno a su propio eje? Se demora 23 horas, 56 minutos y 4.1 segundos, ¿vale? Esos días cambian, ¿vale? No son días que duren exactamente lo mismo, sino que hay días que se alargan y hay días que son más cortos. Y eso pues no es un secreto para ustedes ni para la ciencia. Se demoran unos minutos más largos, unos minutos más cortos, pero en promedio son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Y este pues básicamente es el movimiento de rotación. Sabemos que la Tierra gira en torno a su eje con una inclinación de 23 grados y 5 minutos, es decir, más o menos esto que estamos viendo acá, 23 grados de un compás. De un transportador de un transportador que ustedes perfectamente tienen en casa. 25 grados son lo que está inclinada la Tierra y sobre ese eje de rotación va a girar, ¿cierto? Entonces, mientras gira, le da sol a una parte de la Tierra y mientras la otra está de noche, y así sucesivamente a lo largo de los días, ¿cierto? Tenemos un segundo movimiento que es el movimiento de traslación. Al igual que el movimiento de rotación, pues digamos que la traslación nosotros la conocemos porque es la que a nosotros nos da las estaciones, o los periodos húmedos y los periodos secos en el caso de Colombia, ¿cierto? Y el recorrido total de su traslación se demora 365 días,
5 horas y 47 minutos, ¿vale? Ese es el tiempo exacto que se demora la Tierra en dar una vuelta al Sol. No son solamente 365 días, sino son 365 días, 5 horas y 47 minutos, ¿vale? Entonces, el hecho de que esta rotación alrededor del Sol sea a 107.000 kilómetros por hora es una velocidad supremamente rápida. Entonces nosotros nos estamos moviendo. Si ustedes están sentados, ustedes no están quietos, se están moviendo por el universo, ¿vale? Hacia más o menos, vamos a empezar donde está la primavera, acá. Entonces vamos a empezar con el punto A. El punto A, ¿cierto? Nosotros vamos a decir que en el hemisferio norte hay invierno y en el hemisferio sur hay verano. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, hay una inclinación y eso hace que acá haya mucho frío y acá haya mucho calor por la exposición constante al sol, ¿cierto? Entonces tenemos acá invierno y verano, tenemos acá el solsticio de diciembre. Avanzamos y ya cuando estamos a 3/4 del recorrido, es decir, aquí, pum, saltamos aquí, entonces acá vamos a tener primavera, donde los días más o menos duran lo mismo, y en otoño, donde más o menos también duran lo mismo. Tenemos el equinoccio de marzo. X significa igual, entonces la duración del día es igual a la noche. En este caso, acá el día dura más y acá la noche duraría más, ¿vale? Nos vamos para el punto número C y aquí vamos a tener que ya en el hemisferio sur, a comparación del otro lado, vamos a tener invierno en el sur y verano en el norte por su exposición constante al sol. El solsticio es del 21 de junio, ¿vale? Nos trasladamos al punto D, ¿cierto? Y encontramos que ahora en el norte es otoño, en el otro lado de arriba era primavera y aquí en el sur tenemos primavera y acá teníamos otoño, ¿cierto? Entonces se invierten, ¿vale? Y ese es el movimiento que hace. ¿Por qué se dan las estaciones? Básicamente porque hay una inclinación de la Tierra y esa inclinación de la Tierra hace que en los solsticios, en los equinoccios, en los solsticios, que son estos dos solsticios de verano y de invierno, y acá en los equinoccios de primavera y otoño, haya este comportamiento del clima, muy importante, ¿vale? Tenemos un tercer movimiento y es el movimiento de precesión, ¿cierto? ¿Qué es la precesión? Es un movimiento en el cual se describe que el eje, que es 23 grados inclinado, se va a empezar a mover en un punto circular, ¿cierto? Y ese punto lo hace el polo norte, ¿cierto? Que de alguna manera lo podemos ver reflejado cuando hace su movimiento de traslación. Bueno, de manera gráfica, ustedes pueden ver que el trompo, bueno, vamos a hallar un trompo, el trompo va a girar, ¿cierto? Va a girar. Cuando ya se está cayendo el trompo, ustedes ven que el trompo empieza a dar unas vueltas, a pesar de que está rotando, va a dar unas vueltas, ¿cierto? Y esas vueltas, de como que parece que se va a caer, son las vueltas llamadas precesión. Entonces, el eje de la Tierra se va a mover. La Tierra se va a mover como en unos pequeños círculos. El eje de rotación, ¿no? No es que la Tierra se va ese movimiento, no, sino que el polo va a hacer ese movimiento que se llama precesión. Básicamente es como si se estuviese cayendo un trompo. Cuando ya se va a caer el trompo, como vemos en pantalla, empieza a hacer unos movimientos, como si se fuera a caer. Ese es el movimiento de precesión de la Tierra. Tenemos otro movimiento que es el movimiento de nutación, ¿sí? El movimiento de nutación va de la mano con el movimiento de precesión, ¿cierto? Los dos forman parte de ese mismo movimiento, pero los círculos que da no son círculos exactos, sino que son círculos que se van moviendo de una manera diferente, ¿vale? ¿Cómo los vamos a entender de una manera gráfica? Los vamos a entender así. Tenemos una precesión que es como cuando se estuviese cayendo el trompo, ¿cierto? Pero el trompo se va a estar cayendo en la forma que tiene esta línea azul como gris, ¿cierto? Ese es el movimiento. La nutación entonces es ese movimiento. Entonces la Tierra se va
va girando como un trompo, como si se estuviese cayendo, y entonces no lo va a hacer así, sino que va a hacer ese círculo, lo va a hacer con esta forma que nosotros estamos viendo acá arriba. Ese movimiento que ustedes ven ahí como si estuviese temblando la Tierra, ¿cierto? No es que tiemble la Tierra, sino que su eje de rotación y va moviéndose alrededor de la nutación, alrededor de la precesión. La nutación es el movimiento de vibración, ¿cierto? Que hace, y la precesión es alrededor de un círculo. Entonces, ese es nuestro movimiento de nutación. Como último movimiento de la Tierra vamos a encontrar el bamboleo de Chandler. ¿Qué es este? Ese es el último movimiento que han descubierto. El bamboleo de Chandler entonces va a tratar de un movimiento oscilatorio de la Tierra, ¿cierto? Que se desplaza hasta 9 metros de la posición predicha. Entonces sabemos que hace precesión, sabemos que hace nutación, y ahora ¿cómo va a ser esas nutaciones? ¿Cómo van a ser ese bamboleo? Y va a ser de esta manera. Hacia 1980 vemos que ese movimiento que hacía el eje de rotación, se cayó el cuadro. Ese movimiento que hace de precesión y nutación lo hace sobre lo rojo, si se dan cuenta, sobre las esferas rojas, y los hace con ese movimiento. Para el 85 los va a hacer con amarillo, entonces se va a agrandar el círculo y va a hacer nutación y precesión alrededor de estas líneas. Para el 2005 vemos que estaban aquí en el centro. Para 1995 vemos que se agrandó esa línea mucho, ¿cierto? Entonces ese es el movimiento que hace el eje de rotación de la Tierra, pero al mismo tiempo está vibrando como hace la nutación, ¿cierto? Como el movimiento de nutación, ¿vale? Si hay dudas, porfa, entonces quedo atento a los movimientos. Vuelvan a ver el video si no entendieron algún movimiento. Listo, ya sabemos cómo se mueve la Tierra y por qué hay día y por qué hay noche, y pues evidentemente estos otros movimientos que no conocíamos, ¿cierto? Pero ahora vamos a irnos con la estructura interna y externa de la Tierra. Para adentro la Tierra, ¿cierto? Va a tener básicamente 3 o 4 momentos. El primer momento es el núcleo interno, que es un núcleo de níquel y hierro, que están en condición líquida, casi como magma, como este otro estado de la materia, plasma, y la temperatura es de 4.500 grados centígrados, es decir, es muy, muy, muy caliente. Tenemos ese núcleo a 6.371 kilómetros de profundidad, ¿cierto? El núcleo externo también va a estar configurado por níquel, hierro, pero además va a tener oxígeno líquido, ¿vale? En el núcleo externo. El núcleo, básicamente, el núcleo interno y el núcleo externo van a ser la capa más profunda de la Tierra, y es la que conforma básicamente ese sistema electromagnético que tiene la Tierra, que ustedes saben cómo es ese campo electromagnético, ese campo magnético de la Tierra, ¿cierto? Tenemos que están en estado líquido, y el núcleo interior, que es un núcleo, parece sólido, ¿no? De hierro y níquel macizo, ¿vale? Entonces tenemos ese núcleo sólido, y después vamos a tener un núcleo externo que es líquido, una roca sólida de hierro y níquel, y alrededor ya un núcleo externo a 5.100 kilómetros de profundidad. Tenemos la capa del manto. El manto es la capa intermedia, ¿cierto? Que está formada por distintos materiales, y allí es donde nosotros encontramos el magma, ¿vale? El magma va a tener todos los materiales que hay en el universo, ¿se acuerdan? Todos esos químicos, todos esos elementos de la tabla periódica que revisábamos están allí dentro del magma, ¿cierto? Es roca, se compone de roca sólida y roca derretida, ¿cierto? Y pues básicamente esa es la composición. Va hasta los 2.000
900 kilómetros de profundidad. Después encontramos la corteza. La corteza es la capa más superficial de la Tierra y es muy pequeñita en comparación de todo el resto, ¿cierto? Y está conformada por roca sólida, ¿vale? Entonces, esa es la composición interna. Espero que hagan un buen dibujito con sus buenas características para que las tengan allí presentes. Pero también hay una estructura externa, ¿vale? En la cual nosotros tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. Y hay otro que es como el campo magnético de la Tierra que no está contemplado acá, pero pues yo lo hago, digamos que saber. Hasta los 20 kilómetros de la superficie terrestre, ¿cierto? Hacia arriba, 20 kilómetros, vamos a encontrar la troposfera. Allí es donde vuelan los aviones, ¿cierto? Y aquí es nuestro primer desnivel de colores, porque a medida que nosotros vamos subiendo, ¿cierto? Va cambiando el color del cielo, ¿vale? Tenemos la estratosfera, que es donde nosotros podemos ver todos los globos del clima, ¿cierto? Globos aerostáticos. Y aquí vamos a encontrarlo hasta los 50 kilómetros desde la superficie de la Tierra hacia el universo, hacia el exterior, ¿vale? La mesósfera, que significa la mitad, ¿cierto? La capa de la mitad, allí es donde ya se desintegran los meteoritos que llegan a la Tierra. Ahí es donde ya básicamente van a tener como una fuerte, digamos que, cambio de temperatura. La ionosfera es donde aparecen la aurora boreal, ¿cierto? Que ustedes pueden verla de colores verdes y fantásticos en algunas partes de los polos. Y la exósfera, bueno, y la mesósfera va hasta los 85 kilómetros, la ionosfera va hasta los 690 kilómetros desde la superficie hacia el exterior, y tenemos la exósfera, que es la última capa, es donde están y donde se ubican los satélites y la estación internacional, ¿vale? Espacial. Esta capa va hasta los 10.000 kilómetros y bueno, tenemos también la capa del campo magnético, que también es parte de nuestra atmósfera porque nos protege, ¿vale? ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos entonces que en la primera capa, que es la capa de la troposfera, vamos a encontrar donde se hacen las nubes, donde hay viento, donde hay tormenta, ¿cierto? Y en lo más alto de esta capa, es decir, casi a los 20 kilómetros, 17 kilómetros, las temperaturas, ¿cierto? Son hasta menos 50 grados centígrados, es decir, muy frías en esta capa. Después tenemos la siguiente capa, que es la estratosfera. En la estratosfera nosotros vamos a encontrar también que vuelan los aviones, ¿cierto? Como lo veíamos acá, en la estratosfera y la troposfera, los globos aerostáticos y los aviones. Tenemos entonces que allí es donde vuelan los niveles más bajos. Los aviones vuelan ese nivel bajo, o sea, lo más cerquita a la troposfera, pero estando casi al punto de la estratosfera, ¿cierto? En esa división, mejor dicho, entre la troposfera y la estratosfera. Bien, tenemos también la mesósfera, y es que allí es donde se desintegran los meteoritos que se convierten en estrellas fugaces, ¿cierto? Pero allí la temperatura desciende hasta los menos 100 grados centígrados, se vuelve muy, 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 muy frío, ¿vale? Después de eso tenemos la ionosfera. En la ionosfera es donde se produce la aurora boreal, que les decía, pero las temperaturas allí son de más de 1000 grados centígrados, es decir, está hirviendo, está muy caliente, hay pedazos que llegan hasta los 1000 grados centígrados y es allí donde se desintegran, ¿cierto? En la mesósfera se terminan de desintegrar, pero se desintegran porque ya han pasado por la ionosfera, que es ese pedazo que va a quemarlo, ¿cierto? Allí es donde se prende fuego. Ustedes han visto en las películas o en las series que va entrando un cohete a la Tierra y se pone rojo y hay mucho fuego y hay como mucho calor. Es porque atraviesa esta parte de la atmósfera que es muy caliente. Después tenemos la exósfera, qué pena, que es la capa externa y muy delgada, donde ahí están los satélites, donde están en órbita los satélites. ¿Listo?
Para terminar, entonces vamos a tener tres conceptos cuando hablemos de la Tierra, que son la atmósfera, que básicamente es el aire, lo que hay desde la corteza hacia arriba, ¿cierto? Tenemos la hidrosfera, que va en el agua, todo lo que son ríos, océanos, ¿cierto? Y vamos a tener la litosfera, que es la Tierra, o sea, la parte continental que nosotros podríamos ver a la Tierra. ¿Cómo se llama la vida en la Tierra? O sea, toda esa parte de los árboles, los animales, ¿cierto? Lo vamos a llamar biosfera, todo lo que es animal, vida, biosfera, ¿vale? Estos cuatro conceptos muy importantes que los tengan también. Listo, chicos. Eso es todo por hoy. Espero que si tienen dudas vean una vez más el video para que puedan entender estos conceptos, que queden claros los movimientos, pero también las partes internas, externas de la Tierra y esos elementos que podemos ver desde el espacio de la Tierra, que son cuatro. Entonces está la litosfera, que es la parte del continente, la Tierra, de la Tierra, valga la redundancia. Tenemos la hidrosfera, que es todo lo que tiene que ver con mar y ríos, lo que tiene que ver con agua, mejor dicho. Tenemos la atmósfera, que es desde la corteza hacia arriba, donde está el aire, donde está todo lo que son vientos, ráfagas, bueno, nosotros lo revisamos. Y la biosfera, que es el cuarto, que son todos los elementos de la vida del planeta Tierra, llámese vida animal, vida vegetal o el ser humano. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que se diviertan, que les haya ido muy bien en la evaluación y un abrazo para todos y todas. Chao, pues.